por favor, la pantalla ya. A ver, doctora Anel, por favor, ¿se ve? ¿No se ve? Caramba. ¿Cómo es esto? Ya, ¿qué tal? ¿Ahí se ve? Ya, gracias. Entonces vamos a... Ya, ¿se ve las diapositivas? Lo que quiero que se vea las diapositivas. Ya, entonces miren, ya hemos hablado anteriormente de otra clase de falla intestinal, que es muy importante, ¿no? Un capítulo muy, muy importante, ¿no? Sobre todo en los postquirúrgicos. Y ahora vamos a ver la nutrición en pacientes renales. Desde ya la terapia nutricional en pacientes renales es bien complicado, ¿no? Porque de alguna manera estos pacientes, si no están en diálisis, bueno, vamos a tener que limitar las proteínas. Entonces eso es algo contraproducente, ¿no? Porque ustedes saben que las proteínas, no necesariamente una dieta hiperproteica en este caso es buena, ¿no? Va a depender mucho del estadio de este paciente, en qué estadio de insuficiencia renal crónica, por ejemplo, esté, para poder proteger sus riñones, porque el exceso de proteínas, más de 2.5 gramos o más de 1.5 incluso gramos de proteínas, es perjudicial en los pacientes que estén prediálisis. Cuando ya están en diálisis, sí ya se puede dar su requerimiento proteico completo. Ahora, entonces, en vez de proteínas, ¿qué vamos a complementar a estos pacientes? Entonces, probablemente no lleguen a su requerimiento proteico estos pacientes, ¿no? Porque están en prediálisis, pero tenemos que complementar con módulos calóricos para que puedan llegar a su requerimiento calórico total. Entonces, si estamos dando poca cantidad de proteínas por su enfermedad renal crónica, digamos, en estadio 2, 3, qué sé yo, a la par tenemos que complementar para que llegue a su requerimiento calórico con suplementos nutricionales calóricos, o sea, digamos, ya no proteínas, sino puede ser módulo de carbohidrato, por ejemplo, ¿no? Para que puede llegar a sus calorías totales, ¿no? Entonces, miren, ya el paciente con falla renal, entonces hablamos de dos condiciones, uno que es un paciente con falla renal aguda y otro con falla renal o enfermedad renal crónica. Y en la crónica están los estadios 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, las complicaciones metabólicas en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y dicho sea de paso, estos pacientes tienen urea, creatinina elevados, ¿no? Constantemente elevados. Entonces, la uremia es la que va a producir todos estos o todas esas alteraciones metabólicas en los pacientes con enfermedad renal, ¿no? Miren, el paciente renal ya tiene anorexia, náuseas, ¿no? ¿No? Problemas en el estómago, tienen gastroparesia, constipación. La gastroparesia es bien frecuente en los pacientes con enfermedad renal, entonces tienen saciedad precoz. Esta gastroparesia no permite el adecuado transporte del alimento en el tracto gastrointestinal, la hipercalemia, ¿no? Hiperglicemia, hiperlipidemia, trastornos hidroelectrolíticos que son muy frecuentes en los pacientes con enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la condición de enfermedad renal, sea crónica aguda, es una condición hipermetabólica y una condición que el paciente va a tener va a estar en constante reacción inflamatoria, ¿no? El enfermo renal crónico, así está estable, tiene un estado proinflamatorio, ¿no? Y la uremia va a producir todas estas consecuencias, ¿no? ¿No? Todas esas consecuencias, ¿no? Que van a limitar, ¿no? Finalmente va a tener poca ingesta de alimentos, ¿no? Va a tener alteraciones, ¿no? A nivel metabólico, va a estar en constante acidosis metabólica el paciente con enfermedad renal,
va a tener alteraciones de la función gastrointestinal, ¿no? Va a tener una respuesta alterada a las hormonas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y finalmente va a tener complicaciones, pues, de este tipo, ¿no? Entonces, en resumen, bastante parecia, gastoparesia, ¿no? Que va a dificultar el paso de alimentos y trastornos hidroelectrolíticos, muy frecuentes en los pacientes con enfermedad renal, sobre todo crónica, ¿ya? Las causas de malnutrición en la insuficiencia renal crónica, ¿no? La relación entre la malnutrición y la mortalidad en la enfermedad renal está claramente establecida, ¿no? Claro, porque están en un estado proinflamatorio constante, estos pacientes son, así como el oncológico, o el paciente que está en oncología, ya también estos pacientes están desnutridos, ¿no? Y la existencia de esta malnutrición en estos pacientes se acompaña lógicamente de una mayor mortalidad, una mayor estancia hospitalaria, ¿no? Y una mayor tasa de hospitalizaciones, ¿ya? Y se necesita siempre pues una intervención nutricional temprana y eficaz que evite la aparición de malnutrición en estos pacientes, ¿no? Y se debe mantener una adecuada nutrición de acuerdo a las fases, ¿no? A las fases de la enfermedad, de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Vamos a ver en cuánto más o menos. Hay diferentes bibliografías, unos tienen unos valores, ¿no? Pero casi cada bibliografía casi tiene la misma, los valores casi coinciden, ¿ya? Que vamos a ver después. ¿No? Las causas de malnutrición en insuficiencia renal crónica, miren, ingesta inadecuada, ¿no? Anorexia, restricciones dietéticas, la toxicidad urémica es muy importante en estos pacientes, ¿no? Están constantemente en toxicidad urémica y eso les va a llenar, les va a producir pues esa anorexia y inapetencia que tienen estos pacientes. No van a comer toda la comida que se les ofrece, entonces hay que suplementar, ¿no? Hay que dar un suplemento nutricional oral, ¿no? Hipercalórico, etcétera. Tienen restricciones dietéticas, ¿no? Factores debidos a la diálisis, ¿no? Miren, los pacientes que están en hemodiálisis, ¿cuánto de proteínas perderán por día, ¿no? Los que están en hemodiálisis, se pierde proteínas, se producen alteraciones hidroelectrolíticas, muchas veces calambres incluso en la diálisis, se chocan, etcétera, etcétera, empiezan a acumular líquido en los pulmones, se subdializan, todo un problema en el enfermo renal crónico, ¿no? Entonces, eh, hay pérdida de nutrientes en el dializado, ¿no? Se pierde mucho en el dializado. Por eso en el estadio de diálisis, ya el requerimiento de proteínas hay que dar el completo, incluso más al paciente que se dializa, siempre y cuando esté estable, ¿no? Tienen un balance proteico y energético negativos, hay incomodidades postdiálisis, la diálisis inadecuada, poco a poco va reteniendo líquidos en el tiempo y finalmente va a terminar con derrame pleural bilateral, ascitis. La ascitis va a producir pues, presión abdominal elevada, esta presión abdominal elevada va a producir alteraciones del tracto gastrointestinal y finalmente el paciente se va a desnutrir, ¿no? ¿No? Que está la disección abdominal, etcétera. La diálisis peritoneal, por ejemplo, los que están en DIPAG, diálisis peritoneal, generalmente a veces hacen peritonitis por DIPAG. También esta peritonitis hace distensión abdominal y al paciente lo lleva a desnutrición, ¿no? Y no solo eso, el paciente con enfermedad renal crónica está asociado a enfermedades cardiovasculares, generalmente son hipertensos o diabéticos, ¿no? Etcétera, etcétera. Tienen bastante alteración endocrina, ¿no? Resistencia a la insulina, resistencia a la hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, al IGF-1, ¿no? Anemia, hiperparatiroidismo, por eso tienen bastantes trastornos hidroelectrolíticos, recuerden, ¿no? Hacen hiperparatiroidismo, anemia crónica, porque recuerden que el riñón produce eritroproietina y la eritroproietina produce pues, glóbulos rojos. Si no hay riñón, entonces no hay eritroproietina, no se produce glóbulos rojos, entonces se tiene que dosar incluso o dar eritroproietina a los pacientes con enfermedad renal crónica y esto también les lleva a desnutrición. Están con hiperparatiroidismo, muy importante, ¿no? ¿No? Y otras alteraciones endocrinas como la hiperleptinemia, ¿no? Constantemente están en un proceso proinflamatorio acidótico, entonces tienen acidosis metabólica frecuente, ¿no?
¿ya? Y además el líquido de diálisis, que es la membrana como una membrana extracorpórea, de hemodiálisis, tiene frecuentemente descompensa, a veces los pacientes pierden proteínas por la diálisis y hay incluso también más anemia, ¿no? Etcétera. Miren todas las alteraciones que tiene el paciente con insuficiencia renal crónica, tanto que esté en diálisis o en diálisis peritoneal. Ambos tienen, este, producen malnutrición en estos pacientes, ¿ya? Miren los requerimientos nutricionales. Hay varias tablas que les he puesto acá, ¿no? Acá también, acá, ¿no? Entonces, miren los requerimientos nutricionales en prediálisis. O sea, prediálisis, ¿qué significa? Que esté en estadio 1, ¿no? 2, ¿no? Más o menos 3, 4, ¿no? Si está en diálisis, es otro requerimiento, ¿no? Miren, las proteínas se limitan en prediálisis. A ver, vamos a poner plumita, plumita. A ver, ¿se me escucha, no? A ver, siento que no me escuchan porque no los veo. Ya, muchas gracias. Entonces, miren, la cantidad de proteínas en prediálisis se limita, ¿no? Pero esto en pacientes con enfermedad renal crónica, recuerden, ¿eh? No estamos hablando de falla renal aguda. Es de 0.6 a 0.8 gramos por kilo por día, ¿no? Y dice más del 50% de las proteínas debe ser de alto valor biológico. Entonces, eso noten, ¿no? Entonces, la proteína de alto valor biológico es la proteína de suero hidrolizado. Es la mejor proteína, de alta absorción, de alto valor biológico. Proteína de suero hidrolizado. Entonces, cuando ustedes compran un nutriente X para sus familiares o para un paciente en diálisis, qué sé yo, vean que tenga proteína de suero hidrolizado porque es la mejor proteína de alto valor biológico. ¿Ya? Miren, miren lo interesante, ¿no? Se restringe proteínas, pero tienes que llegar a su requerimiento kilocalórico con lo otro, con lípidos o con carbohidratos, ¿no? Y restringir proteínas, ¿no? Energía, como son hipermetabólicos, miren, 35 kilocalorías por kilo por día de estos pacientes en prediálisis, ¿no? Entonces, lo que no le das de proteína tienes que darle en carbohidrato o lípido o un módulo de carbohidrato, por ejemplo, ¿no? Para llegar a su requerimiento calórico, porque si no, no vas a llegar, ¿no? Los hidratos de carbono, 60% sobre todo, ¿no? De todas esas 35 kilocalorías por día, el 60%. Carbohidratos, 30% de grasas, ¿no? Y de las saturadas, menos el 10%, ¿no? Entonces, en general, estos sí tienen que ser proteínas de 0.6 a 0.8, ¿no? Por eso en nefrología se han rotado, habrán visto dieta, ¿no? Dieta hipoproteica, proteínas 0.6 gramos por kilo por día, ya está, ¿no? Fósforo tanto, potasio tanto, sodio tanto, ¿no? Así ponen los nefrólogos. Porque justamente los pacientes, como mencioné, tienen bastantes alteraciones hidroelectrolíticas, ¿ya? Fibra, ¿no? De 20 a 25 gramos por día, ¿no? Esto ha estado cambiando, ¿no? Antes en los estudios no incluían la fibra. Hoy en día la fibra es muy importante, ¿no? Los 20 a 25 gramos por día. Entonces le tienes que dar proteínas a un requerimiento hipoproteico, hipercalórico, ¿no? Porque tiene que ser 35 kilocalorías por kilo por día, más fibra. Y miren, iones y oligoelementos son muy importantes en ellos porque tienen alteraciones hidroelectrolíticas. Hay que poner, ahí ponen, ¿no? La cantidad de sodio, de fósforo, de potasio, de calcio, de magnesio, de hierro, de zinc, ¿no? Y miren la cantidad de agua también. Entonces, bueno, se me olvidó, perdón. Entonces, miren, en la prediálisis se limita, pues, los líquidos también, ¿no? Porque como no orinan adecuadamente, pues hay que limitar los líquidos, ¿no? Porque si le sigamos dando líquidos, se va a encharcar el paciente, va a ser edema pulmonar, ¿no? Y se puede descompensar, ¿no? Entonces hay que individualizar el requerimiento de líquidos, hay que contar todos los líquidos, incluida la terapia, más lo que está recibiendo por vía oral, ¿no? Entonces, todo eso tienen que ver, ¿no? Los requerimientos de sodio, fósforo, ¿no? Fósforo muy, muy importante. De esto yo quisiera que recuerden el requerimiento de fósforo, ¿no? Potasio, calcio, magnesio, ahí lo tienen, ¿no? Eh, Siempre suplementan, recuerden los pacientes con enfermedad renal crónica, se les da eritropoyetina porque no tienen eritropoyetina, porque no tienen riñón. Fósforo 5 a 10 miligramos por kilo por día.
¿ya? Entonces, para temas del examen, prediálisis con enfermedad renal crónica. También las vitaminas son muy importantes. Realmente también les dan vitamina D, ¿no? Tiamina, piridoxina, ácido fólico. Esto es muy importante, ¿no? Tiamina, piridoxina, ácido fólico. Entonces, en las terapias les ponen, ¿no? Siempre cuando está el paciente de enfermedad renal crónica, prediálisis, le indican a los nefrólogos, ¿no? Tiamina tanto, piridoxina tanto, ácido fólico tanto, ¿no? Pues justamente esas vitaminas ayudan a los procesos metabólicos en estos pacientes, ¿no? Fósforo, no se olviden, 5 a 10 miligramos por kilo por día. Y limitar el agua, que es de líquidos en total, entre lo que recibe por vía endovenosa y por vía oral, hay que limitar y hay que individualizar, ¿no? La cianocobalamina también se suele dosar, vitamina E también se le da, ¿no? Y también se debe individualizar. Requerimientos, ¿no? Entonces, miren la cantidad de alteraciones que tienen los pacientes en prediálisis. Entonces, cuando se hospitaliza un paciente en los servicios de nefrología, por ejemplo, en nefrología, de protocolo tienen siempre que pedir electrolitos en sangre, ¿no? Sodio, potasio, ¿no? Calcio, fósforo, magnesio, ¿no? Electrolitos en sangre, ¿no? Fosfato, dosaje de vitamina B12, dosaje de vitamina D, dosaje de ácido fólico, ¿no? Todo eso dosan en el servicio de nefrología y de acuerdo a eso van dando pues todo lo que está en este cuadro, ¿ya? Pero recuerden que hay que limitar las proteínas porque las proteínas producen más daño renal en los pacientes en prediálisis, ¿no? Fósforo muy importante, agregar siempre fibra, ¿no? Y vitaminas, inmunonutrientes agregar, ¿ya? Listo. La restricción proteínica enlentece el deterioro de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Ya sabemos, seguramente ya han hecho un nefro. No se encuentra un mayor beneficio de la dieta hipoproteínica en pacientes diabéticos, ¿no? En general, en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? En este caso, está hablando de pacientes diabéticos, que una dieta hipoproteínica ha demostrado mejorar la mortalidad en estos pacientes, ¿no? Desde ya, por ejemplo, el diabético ya tiene un cierto grado de enfermedad renal crónica, ¿no? Recuerden. En pacientes diabéticos concluye que las dietas hipoproteínicas son de 0.3 a 0.8 similar gramos por kilo por día, disminuyen la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, una dieta hipoproteica en pacientes diabéticos, recuerden, ¿no? Hay que darle un requerimiento hipercalórico con otros módulos que no sean proteínas. Hay que limitar las proteínas. Por eso es muy difícil sacar al paciente con enfermedad renal crónica. Realmente están desnutridos, pues porque no llega a su requerimiento proteico, ¿no? Y no hubo diferencias en la cifra de creatinina sérica ni en los parámetros nutricionales con uso de suplemento nutricional oral. Sin embargo, se recomienda, ¿no? Se recomienda. Una cosa es que no haya beneficios y otra cosa es que se recomienda, ¿no? Y el uso de nutrición enteral y parenteral mejora humor y mortalidad. Claro, hay indicaciones de parenteral también en pacientes renales. Es un poco complicado, ¿no? Porque si el paciente está en prediálisis y tiene una distensión abdominal severa, está en NPO y requiere NPT, ahí sí realmente hay que dosar bien o formular de manera adecuada la NPT para que este paciente no se encharque, no se descompense, porque en la NPT también hay electrolitos, ¿no? Limitar las proteínas, a dar de repente un poquito más de lípidos, siempre y cuando no esté séptico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo, acá, mañana vamos a continuar, nos quedamos acá, ¿sí? Y yo sigo mañana, y después, si es que nos da tiempo, exponer el siguiente grupo, ¿sí? Ya, listo, entonces tengan buen sábado, y mañana nos vemos, ¿ya? Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿me podría considerar la asistencia, por favor? He tenido problemas justo al rato que llamó la asistencia. Junior. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, Junior. Ya, por esta vez, no se acostumbren, los problemas técnicos No, ya. sí, Pues. sí, por ¿Qué favor, apellido? doctor. Centeno, por favor. Centeno. Ya listo. Entonces, Por- nos vemos Gracias. mañana, chicos. Doctor, Saludos. disculpe,
no sé si me ha escuchado. Yo le contesté la asistencia, pero no sé si me ha escuchado.